Queremos saludarles y darles la bienvenida a este congreso y decirles que es un gozo para todos nosotros poder contribuir a que cada uno de nosotros pueda tener la bendición de la palabra a través de este congreso, ¿verdad? Así es que les envío un abrazo muy fuerte. Este día vamos a compartir amor y gozo en tiempos difíciles. Y suena un poco como controversial esto o como no puede ser, pero déjenme decirles que la palabra nos enseña que sí se puede, y la palabra nos va a dar la forma, la manera y la manera segura, por supuesto, sobre todo porque la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que les mando un abrazo a todos y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos guíe a toda verdad y ustedes tengan una palabra profética segura, que es la palabra de Dios, como dice en Primera de Pedro. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo juntos, ¿verdad? Juntos. La verdad que no importa la distancia y no importa la manera en que el mundo ha cambiado, aquí estamos para compartir con ustedes la palabra. Y doy gracias a Dios por su iglesia, porque sinceramente nada ha detenido la obra de Dios. Y qué maravilloso esto, ¿verdad? Porque si en algún sentido nosotros supusiéramos que el enemigo ha querido como estancar, detener, no ha sido posible. Al contrario, esto se ha multiplicado. Y se ha multiplicado porque hoy podemos llegar a más personas quizás a través de esto, ¿verdad? Así que vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y vamos a comenzar. ¿Te parece? Padre, queremos agradecerte por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra, por que ella es real, es verdadera, permanece en todos los tiempos. Y gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Hoy estamos aquí para hablar sobre amor y gozo en tiempos difíciles y que muchos en el mundo lo están viviendo a través de esta situación en particular, aunque en otros tiempos, en otras épocas y antes de que llegara este virus, ya algunos tenían situaciones difíciles. Padre, que nos enfoques, que nos dirijas, que nos enseñes y que de verdad aprendamos a tener amor y gozo en tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Al estudiar la carta a los Filipenses, porque sobre esto vamos a hablar hoy, sobre el libro de Filipenses, no voy a hablar de toda la carta, aunque hay tanto que decir y es maravilloso realmente, pero vamos a ir al capítulo 1 y vamos a basarnos en 5 puntos. Pero al estudiar la carta de los Filipenses vamos a encontrar muchas enseñanzas. Entre ellas está el amor y gozo que Pablo vivió en tiempos difíciles. Él nos enseña a través de esta carta de quién había aprendido realmente todo esto, este amor y este gozo, y cómo él podía vivir de esta manera, practicándolo constantemente. Al estudiarlo, espero que nosotros también podamos disfrutar de lo mismo, poder practicarlo, bueno, primero asimilarlo, luego practicarlo, y llevarlo de tal manera a ser un ejemplo para muchos. Porque cuando nosotros caminamos por la vida naturalmente, día con día, déjame decirte que la gente nos observa. Cristianos y no cristianos nos observan. Y esto es maravilloso, porque naturalmente vamos trasladando la palabra de Dios. Sabemos que vivimos tiempos difíciles en la actualidad. Por un lado, el mundo ha cambiado y ha dado un giro en todos los sentidos. En la economía, en la salud, la educación, en la forma de relacionarse, de hacer trabajo, ministerio, etc. Haríamos una lista larga. No es ajeno para ninguno de nosotros que los comentarios y preguntas más comunes que estamos escuchando están siendo: ¿será que me voy a contagiar? ¿Será que saldré de esta enfermedad? ¿Será que lograré salir adelante económicamente? Y muchas otras que no vamos a mencionar, pero que están ahí en nuestra mente, ¿verdad? Lo cierto es que a través de esto que estamos viviendo han surgido tiempos un poco difíciles. Y como resultado hay inseguridad,
frustración, desaliento y desánimo, podríamos decir que casi es lo mismo, etc. Y aun cuando todo esto sea válido, porque somos humanos, nos llena de inestabilidad. Mis queridos hermanos y todos aquellos que nos escuchan, yo quisiera que nos enfoquemos en algo que siempre ha dado, da y dará seguridad a nuestras vidas. Lo único que es seguro en todos los tiempos, en todas las épocas, en todos los contextos y en todas las culturas. Una de las cosas que sí es seguro es que Dios es real. Y vamos a ver que Dios no ha cambiado. Y esto me encanta, saber que Dios no ha cambiado, que tiene el mismo poder que tuvo cuando abrió el mar, cuando detuvo el sol, cuando levantó muertos, y todo esto en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Cuando alimentó a 5,000 en el Nuevo, ¡qué hermoso! Y levantó muertos también. Él tiene el mismo poder en la actualidad. Y esto sí me produce una gran seguridad a mí como hija de Dios. Saber que hay algo que nunca cambia, que permanece ayer, hoy y por los siglos. Dios no necesita reinventarse, el mundo se está reinventando, las empresas se están reinventando. Dios no necesita reinventarse, nada le ha tomado por sorpresa. Sigue teniendo a sus hijos en sus manos y sus promesas siguen siendo ciertas. Esa es la verdad. En el tiempo de Dios vamos bien. En el tiempo de Dios todo está yendo bien. En nuestro tiempo vamos ajolotados. ¿Y qué significa ajolotados? Es una expresión salvadoreña y quizás de otros países. Atontado, aturdido y atolondrado. Esta es, según la Real Academia, la definición. Pablo en la carta a los Filipenses escribe el ángulo de Dios para nosotros en tiempos difíciles. Y en capítulo 1, del 1 al 11, vamos a analizar esos 5 puntos de los que te hablé, que nos enseñarán a tener gozo y amor en tiempos difíciles. ¿Por qué no vas conmigo a la Biblia y vamos a capítulo 1, versículo 1 al 11? Y ahí vamos a estar leyendo. Y dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¡Qué tremendo! Pablo está viviendo dificultades en este instante. Está preso, tiene un aguijón en la carne, hay falsos hermanos por ahí y enfermedades de hermanos queridos que a él le está doliendo. Muy bien. Pablo, aún con todo lo mencionado, amaba a sus hermanos, les amaba con amor entrañable. Miren, de veras, para mí ha sido un desafío estudiar la carta a los Filipenses. Y de veras está siendo un reto a mi vida, porque sigo estudiándola y subiendo videos en YouTube de toda esta carta. He tenido que escudriñar mi corazón, mi mente, mi espíritu y mi alma, y decir: Señor, me falta tanto, pero quiero hacerlo. Y esto es el reto que yo quisiera presentarte a ti en tiempos difíciles. No nos quedemos en el dolor, en la angustia,
Podemos vivir el dolor, podemos llorar por momentos. Hay momentos en los cuales el llanto es importante y también la tristeza, como vamos a ver más adelante. Pero déjame decirte que en medio de todo esto es necesario que volvamos nuestra mirada al Señor y decidamos vivir como Él establece. Pablo, sinceramente, en medio de todo esto, él había encomendado a Dios su camino. Esa es la verdad. Y él quería ser conforme a la voluntad de Dios. Y es una de las cosas que cada día debemos nosotros estar atentos a hacer la voluntad de Dios. Pablo tenía algunas opciones para enfrentar estos tiempos difíciles, porque podía estar pensando en que pronto probablemente lo sacrificaban de matarlo. Y no era mentira. Al final Pablo murió, ¿verdad? Como muchos de nosotros sabemos. Pero él podía quejarse, deprimirse, angustiarse, renegar, criticar, enfocarse en él, enfocarse en cuándo saldría del arresto domiciliario, culpar a otros por lo que le pasaba o deprimirse. Pero no lo hizo. Él escogió otra opción. Pablo ocupó este momento para tener gozo y amor en Dios y por sus hermanos. Dice que se acordaba siempre en sus oraciones. Esto me da la pauta que Pablo siempre está orando por ellos, para tener buenos pensamientos y deseos, precisamente para sus hermanos, y expresarles su amor. Es un reto y un desafío para ti y para mí a vivir de la misma manera. Quizás una de las preguntas que pudiera surgir para nosotros: ¿qué hizo Pablo para lograrlo? ¿Cómo lo logró? Bueno, Pablo estaba enfocado en quien debía, no en sí mismo, no en las circunstancias, no en las personas, no en los falsos hermanos, no. En Jesús, en su palabra y en su reino. Tres cosas importantes en las que debemos enfocarnos. ¿Por qué? Esto es lo que le permitía a Pablo enfrentar sus circunstancias de una manera correcta, adecuada, equilibrada. ¿Y por qué no decirlo? De una manera segura. Porque Isaías 35:8 dice que habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pablo no se iba a extraviar. Y en lenguaje común diríamos, no había perdido el norte. Pablo no lo había perdido. Los cambios que Dios hiciera en su vida, difíciles, y que con esto muchas veces somos recalibrados, él estaba dispuesto a recibirlos, a vivirlos con amor, a vivirlos con gozo. Pablo, habiendo encomendado a Dios su camino, no se extraviaría y confiaba que Dios haría con él como quisiera. Entonces, para tener amor y gozo en tiempos difíciles, lo primero que debemos hacer es desear gracia y amor para otros. Y este punto es importante porque la gracia de Dios llegó a nuestra vida, ¿verdad? A nuestros hermanos, que la gracia de Dios o el favor de Él sobre ellos esté con ellos cada día. No importa que sean diferentes a nosotros. Debemos desear no solo el amor, sino la paz en las circunstancias. Pablo lo tenía y sabía que esto va más allá de las circunstancias y situaciones difíciles en este mundo. Queridos hermanos, Isaías 26:3 dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Dios significa tener paz. Y enfocarse en Dios significa que vamos a desear amor y gozo y paz para los hermanos. Vaya que Pablo lo había experimentado y deseaba que sus hermanos también lo experimentaran. Es que un corazón de verdad enfocado en Dios va a desear el bien para otros. Esto es lo que nosotros debemos anhelar para nuestros hermanos en Cristo, y aún para los que no conocen a Dios, aún para los que no caminan con Él. Deseamos que esta gente, que el vecino, que el compañero de trabajo, que al que encuentro en el bus todos los días, tengan ese amor y esa paz, esa seguridad, gracia y amor. Y Pablo
realmente estaba tan enfocado esa gracia y esa paz de la que está hablando en el versículo 2. Sinceramente, la gracia no puede llegar si Cristo no llega a nuestros corazones. Entonces estaba deseando tanto para sus hermanos en Cristo como para otros. Y qué difícil, pero voy a decir algo que es cierto. Muchas veces alguien que nos cae mal en el Evangelio, y digo en el Evangelio, triste, pero es cierto, quiero ver cómo termina. No, ese es un corazón mal enfocado, y un corazón que no tiene paz, y un corazón que no es como el de Cristo. Y nadie de nosotros es perfecto, hermanos. Pero si esto nos está invitando la palabra, debemos quitar esos pensamientos de nuestra mente y dejar que los pensamientos de Dios sean los que lleguen a nuestro corazón. Punto número 2. Dar gracias a Dios por nuestros hermanos y rogar con gozo por ellos, porque esto es lo que hacía Pablo. Dice Pablo en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Quieres tomar el desafío de amar y gozarte en tiempos difíciles como lo que estamos viviendo? En vez de estarnos preguntando cómo te tocó la cuarentena, sin dinero, enfermo, varado, sin esposo, sin hijos, sin trabajo, con comida, sin comida, con un gobierno difícil, con un gobierno que no me parece, con un gobierno que es de mi agrado, cómo nos tocó el cáncer, una gripe, una fiebre, el coronavirus, la artritis, el lupus, etc. La pregunta no es cómo. Lo que importa es cómo nosotros vamos a responder ante lo que estamos enfrentando. Y una de las cosas debería de ser enfocados en Dios y agradecidos a Dios, aunque estemos tristes, alabando a Dios en este tiempo. Pablo habla en toda la carta a los filipenses de gozo. Y nos preguntamos, ¿y cómo fue posible esto? Es que cada vez que Pablo menciona la palabra gozo mientras leo y estudio la carta a los filipenses, es algo muy profundo, muy de adentro, que no puede venir si Cristo no está en nuestros corazones, que no puede venir si realmente no estamos viviendo la palabra. Y es triste, pero muchos en la vida cristiana andamos como cargando el mundo, y no es mi ánimo criticarte, como siempre molestos, incómodos. Es que el amor y el gozo de Dios no está en nuestro corazón. Sinceramente es un reto vivir a través de la Biblia y es un gozo a la vez. Bueno, ¿a qué se debía el gozo de Pablo? Volvemos a lo mismo, a estar centrado en Cristo y alabarlo por quien Él era y por lo que Dios le había permitido. Pablo no estaba centrado en sus problemas, en sus dificultades, en su futuro, en las circunstancias, en su pasado. Él estaba centrado en Cristo, en el presente y en sus hermanos, dando gracias y rogando con gozo por todos ellos. La pregunta puntual para mí es, ¿cómo estoy orando por mis hermanos? A propósito, en este tiempo, algunos se han enfermado. Otros, con dolor de mi corazón voy a decirlo, han perdido familia. Y es difícil, porque sus familiares han muerto. Y ustedes como iglesia también han tenido este pesar y este dolor. Otros han perdido su empleo. Y bueno, tantas circunstancias, ¿verdad? Y quizás tú que estás oyendo este video y viéndolo, quizás te encuentras con el coronavirus. Pero, ¿y yo, como hijo de Dios, cómo estoy orando por todos estos que están atravesando situaciones difíciles? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo estoy orando por ellos? Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Estamos en Romanos
12 y ahora el 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Tremendo, ¿verdad? Porque Pablo, en medio de una situación difícil y con circunstancias que él no podía manejar. Bueno, casi que las circunstancias no podemos manejarlas, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Y porque sinceramente no tenemos control ni siquiera del siguiente segundo de nuestra vida. Quien tiene el control de todo es el Señor. Por eso es necesario estar enfocados. Nuestro tercer punto, confiar en que Dios nos va a perfeccionar. Y este punto quiero darlo como aliento a todos los que hacemos la obra de Dios, a todos los que estamos dentro del camino del Señor. Algo muy importante que sucedía en la vida de Pablo, por estar enfocado precisamente en Cristo y en la palabra, es que estaba convencido de una cosa muy importante, que Dios nos estaba perfeccionando. En el versículo 6 de Filipenses capítulo 1, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía que él debía mantenerse en la palabra de Dios, debía enseñar a otros, debía modelarles, debía orar por ellos, pero no podía hacer la transformación en las personas que solo le corresponde a Dios. Esto realmente con los años lo he tenido que aprender y esto me da confianza, me da tranquilidad y debe dárnosla y nos debe dar estabilidad en el punto correcto. ¿Cuál es el punto correcto? Hago con excelencia lo que Dios me ha enviado a hacer y lo hago con amor por mis hermanos. Hago con excelencia lo que hago para su reino, pero recuerdo constantemente que quien transforma a las personas no soy yo, es Jesucristo y su palabra. Romanos 12:2 nos dice literalmente esto, y es un versículo que a mí me gusta muchísimo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra es la que transforma, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saben que el único que hace cambio en la vida de las personas es Jesucristo y su palabra. Y muchas veces nosotros estamos angustiados y preocupados o enojados. Le dije a aquel que eso no se hace así y está haciéndolo de esa manera. ¿Y cómo es posible? Es posible porque son humanos. ¿Y cuántas veces nosotros, Dios habrá visto que hay un lineamiento en la Biblia y nosotros no lo hacemos? Y a veces a escondidas estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces, a veces estamos más preocupados de aquel que tiene que hacer exactamente como le hemos dicho. ¿Saben qué? Nuestro deber es enseñar. Y debemos hacerlo con gozo, con alegría, con amor. Pero una cosa debemos de saber, trabajamos con seres humanos, no con robots. Y a veces ellos no van a obedecer a lo que decimos. Y van a tener su propio resultado. Y no deseamos que le vaya mal. Pero a través de eso quizás aprendan. Y quizás a lo mejor más adelante nos digan, tenía razón. Pero tenía razón la Biblia, tenía razón la palabra, por supuesto. Y nosotros debemos amarles. No debemos desecharles y no debemos criticarles. Aun cuando a veces nos han hecho cosas difíciles, cosas duras, cosas que realmente uno dice, ¿cómo es posible, verdad? Ese hermano lo educamos en el Señor, le dimos todo lo mejor, hicimos todo lo posible por él. ¿Y cómo nos paga ahora? Trabajas con un humano. Y en este tiempo probablemente está equivocado. ¿Y te ha dolido lo que ha hecho? ¿Sabes qué? Oremos con amor y gozo por ese hermano. ¡Ay! Como yo no quisiera decirte estas palabras. Pero de verdad, esto nos cambia la perspectiva. Es que, ¿saben? La perspectiva de este mundo no es la de Dios. Dios está al revés con respecto a este mundo, ¿verdad? Entonces, la transformación
la hace Cristo. Entonces yo debo, tercer punto, confiar que Dios nos va a perfeccionar. Muy bien. Cuarto punto, amar a los hermanos con amor entrañable. ¿Cómo podía Pablo amar a sus hermanos entrañablemente? O sea, desde las entrañas, desde lo más profundo. Eso es lo que está diciendo. Y en tiempos difíciles, su modelo lo había tomado de Jesucristo precisamente. ¿Por qué? Porque en capítulo 2 de Filipenses, por cierto, y te invito a que este libro te lo lea, esta carta a los filipenses te la leas y te la leas y te la leas, las veces que sea posible. Porque en esta carta, en capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ay, ya en ese punto, si Dios es tan grande, dice en Isaías, que con 3 dedos midió el polvo de toda la tierra. Yo no puedo compararme a Dios. Y dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y a nosotros medio nos dan un puestecito en la iglesia o nos suben de categoría en el trabajo y sacamos el pecho, ¿verdad? Y lo digo incluyéndome. Pero él dice que no estimó esto como cosa a que aferrarse. Pero miren qué más modelo le da Cristo a Pablo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Yo, que le voy a limpiar la iglesia, hermano, un momentito, ¿verdad? Que yo voy a lavar inodoros, ni lo pienso. Yo soy el gerente, tal, un momentito. Si somos hijos de Dios, quiero decirte que somos hijos. Aquí no hay categoría de quién es el mejor, porque aquí el mejor se llama Jesucristo. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que estamos hablando de esto y pensando de amor y gozo en tiempos difíciles. Es que tomar el modelo de Jesucristo nos vuelve distintos y podemos tener amor y gozo en tiempos difíciles porque nos ubicamos, tenemos un equilibrio, tomamos realmente el puesto que nos corresponde y entonces de adentro puede salir el carácter de Cristo. Y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Amados míos, solo este es un punto para reflexionar. Sinceramente, ¿y yo de verdad estoy haciendo esto? Cristo me enseñó. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Se imagina usted a alguien con tanto poder? Que la tierra le sirve como estrado de sus pies, que no necesita nada de nosotros porque Él conoce todas las bestias del campo y todo lo que hay en el mundo y en la galaxia le pertenece. ¡Qué tremendo! Este es nuestro Dios. Y este es el modelo que Pablo había tomado. Entonces en tiempos difíciles estaba siendo humilde y estaba enfocándose en otros más que en sí mismo. Jesús en los momentos más difíciles, porque fue a la muerte, fue a la cruz, nos amó y con ese gozo fue a la cruz. ¿Y sabe qué? Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te amó a ti y a mí cuando andábamos en delitos y pecados, porque la Biblia sí lo dice. Así me amó. Y nosotros una cosita nos hacen los hermanos. Y ya, bueno, que ni se me acerque, ¿verdad? Ok, eso no es ustedes, quizás yo lo he vivido. Pablo había aprendido del mejor, el mejor maestro Jesús. Y por eso él también podía dar amor y pensar más en sus hermanos. Precisamente que en él mismo, en tiempos difíciles, y amarle de la manera que lo dice.
entrañablemente. Y no solo en 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amar menos. Sí que Pablo estaba bien enfocado en tiempos difíciles. ¿Y yo? ¿Estoy viviendo tiempos difíciles? Probablemente sí. Yo te puedo hacer mi lista y tú me puedes hacer la tuya. Y entonces, ¿cómo vamos a dejar que el amor de Cristo inunde de tal manera mi mente, mi corazón y mi alma, para que el amor que Él me ha dado se muestre en estos tiempos para el bien de otros y para gozarme de hacer el bien por otros? Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo puedo decir, no, fíjese que yo no puedo tener amor por esa persona, pero si es que ese amor ya se te dio, ya me lo dio, yo solamente tengo que desarrollarlo. Romanos 5:5 es la que exactamente acabo de leerte, donde dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y en 1 Juan 4:20 nos va a ubicar un poquito más. Si alguno dice, yo amo a Dios, y yo puedo preguntar, ¿cuántos aman aquí a Dios? Y sería así, todos levantaríamos la mano. Y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál es la actitud que tomas cuando Dios recalibra tu vida permitiéndote tiempos difíciles? ¿Tomas esta actitud de Pablo o tomamos otra actitud? ¿Cuál es el enfoque en estos momentos de cuarentena, de coronavirus, de varados, de encerrados, de enfermos y aún con dolor en nuestros corazones por algunas situaciones? ¿Cuál es la actitud que Pablo nos está enseñando que debemos tomar? Y creo que por muchos años que tengamos en la palabra de Dios y congregándonos en una iglesia y siendo líderes y predicando la palabra de Dios, amados míos, siempre hay cosas que recalibrar en nuestra vida. Y de verdad es muy bueno que Dios nos lleve a esos puntos. Alabar a Dios primeramente, pensar en nuestros hermanos, no ver tanto las circunstancias que nos rodean, sino aplicar lo que Cristo nos enseñó. Es interesante que al aplicarlo hay gozo y amor en nosotros por otros. Pablo escribió estas cartas desde la cárcel. Quizás escribió varias, quizás sin una ventana donde pudiera ver a aquellos a los cuales les escribía, o mejor aún, sin tener un panorama tan bonito como el que yo tengo desde aquí viendo el jardín de mi casa. La visión de Jesús siempre estaba en los ojos de Pablo. No importaba que tuviera una pared lisa y gris. 1 Corintios 15:31 nos dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y quizás esa era una de las cosas lindas que Pablo tenía. Él moría para que Cristo viviera. Él moría para que Cristo viviera. Entonces Cristo crecía más y Pablo menguaba. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, porque todos los que nos miran son testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿y sabes por quién? Por ti, por mí, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En un momento crítico y difícil, ¿sabes qué? Jesús tuvo amor por nosotros y también tuvo gozo. A veces tenemos una forma muy controversial de vivir.
Cuando tenemos cerca a las personas, nos damos el lujo de criticarles, de ver sus defectos, de ver lo que no nos gusta. Pero cuando ya no las tenemos, anhelamos tenerles cerca de nosotros y lamentamos que ellas se fueran. Entonces, ¿cómo encuentro el equilibrio? Pablo dice en la carta de los Filipenses que las cosas que me han sucedido, y esto me gusta tanto de Pablo porque lo dice de tal manera, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. ¿Cuáles son las cosas que le habían sucedido a Pablo, hermano? Por si queremos saber realmente qué es lo que le había sucedido a Pablo. Primero, quiero aclarar que Pablo sufrió mucho como seguidor del Evangelio, pero en su alma no quedaba ni una pizca de acusación o amargura. Al contrario, llegó a gloriarse en las tribulaciones, como lo vemos escrito. Y es que Pablo llegó a entender que las adversidades eran usadas poderosamente por el Señor. ¿Para qué? Para la formación de su vida y de su carácter. Debido a eso, aceptaba con satisfacción sus pruebas y penalidades. Las había visto con gozo. Él recibió todo como parte del compromiso que tenía con Dios y con el Evangelio. Y esto iba a redundar también en ánimo para los que le conocían. Nos traicionan, esto sirve para nuestra formación y nuestro carácter. Nos critican, esto es para nuestra formación y nuestro carácter. Alguien no te ve algo, es para nuestra formación y para nuestro carácter. Pablo fue perseguido, criticado, malentendido, rechazado, etc. Pero todo esto lo veía con el lente de la palabra de Dios. Y siempre estaba viendo que esto era en beneficio del Evangelio. No dudo, hermanos, que algunos de sus contemporáneos, compañeros en la fe, pudieron criticarlo. Algunos tildarlo de sufrido, otros de quererse llevar el mérito, como suele haber en la actualidad compañeros en la fe. Pero Pablo no se detenía con las críticas o ironías, sino que lo veía como un progreso en el cual él aprendía y echaba mano para que redundara en progreso del Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Pablo dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo había aprendido a estar agradecido en todo. ¿Y cuál es la fórmula secreta? Dar gracias en todo. Estar enfocado en Jesús y dar gracias en todo. Debemos agradecer por lo que tenemos y sobre todo por las personas que Dios nos permite tener cerca de nosotros y sobre todo por nuestros hermanos en Cristo. A veces ocupamos nuestro diario vivir, las circunstancias, para estar criticando, a decir cómo deberían de ser las cosas, que esto no me gusta, que lo hubieran hecho aquí, que lo hubieran hecho allá. Eso hacemos con pastores, con padres, con líderes, con gobernantes, con directores de colegio, con todo el mundo. Un corazón así, sinceramente, no está enfocado donde debe. Quinto punto, orar con propósito por los hermanos. Ya aquí yo creo que necesitamos recalibrar algunas áreas de nuestra vida. Pablo no se quejaba en los momentos de los miembros de la iglesia, de los líderes, de sus hermanos en Cristo, sino que los recordaba en sus oraciones y los amaba con amor entrañable, desde lo más profundo, tan profundo y fuerte. Esta predicación es para mí. Necesitamos estar agradecidos de los hermanos que Dios ha puesto en nuestro camino y orar por ellos. Por los que son fáciles de amar y también por los difíciles. Porque para algunos yo soy difícil de amar y para otros soy fácil de amar. Como muchos de ustedes saben, a mí me tocó pasar la cuarentena en Macedonia del Norte. Iba por un mes y estuve 4 meses y medio. Allá fui infectada por el virus del corona. Y pasé algunos días difíciles en cuanto a la enfermedad. Difíciles porque el cuerpo inestable y todo eso, pero la fidelidad de Dios estuvo ahí. Me quedé varada en aquel país 4 meses y medio.
Y en ese tiempo, que de verdad fue un tiempo planeado por Dios, fue un tiempo que Dios así lo quiso. Desde que yo salí de aquí, Dios ya sabía que iba a ocurrir. Dios ajustó mi vida en esos 4 meses y medio de una manera preciosa. Tuve un tiempo con el Señor hermoso. Las circunstancias cambiaban a cada instante. Las noticias decían tantísimas cosas. Tanto criticaban los gobiernos allá donde estaba como los criticaban aquí. Las personas son iguales en cualquier parte del mundo, hermanos. Me daba risa que algunos me decían, bueno, fíjate que las cosas aquí en El Salvador son así, 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 pero me imagino que allá son diferentes. Y a mí me daba risa. Yo le decía, sabes, aquí son peores. Y te lo digo. La verdad que Dios cada día me llevó a tal punto a decirme, Ana María, tu vida no es esas circunstancias, es mi palabra. Y allá estaba yo arrodillándome, buscando el rostro de Dios, haciendo todo, por supuesto, que lavar, planchar, cocinar, hacer comida, aún en medio de la enfermedad. Pero era maravilloso ver cómo Dios, Ana María, no olvides dónde debe estar tu mente. Y Ana María, esto no está bien, cámbialo. Y Ana María, esto tienes que mejorarlo. Eso fue conmigo. Y también estuve orando por muchos hermanos. Tuve el privilegio de que muchos de ustedes de verdad me pusieran mensajitos, estuvieran pendientes y cómo va, cómo se siente. Una iglesia de verdad orando por mí, qué hermoso. No merezco tanta bondad, pero Dios también me llevó a orar por hermanos y a estar ministrando sus vidas en vez de enfocarme en mis dificultades. El mundo de repente había cambiado y también la forma de compartir el evangelio, como hoy lo vemos. Y tuve que ajustarme a la forma de hacerlo como muchos de ustedes lo han hecho a través de los diferentes medios de comunicación en redes sociales. Era pensar más en otros que en mis circunstancias. Filipenses 1:9 dice que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Esto oraba Pablo por sus hermanos, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. ¿Qué mejor forma de mantener el amor y el gozo en tiempos difíciles, enfocados en lo que Dios quiere, amándolo a Él, siguiendo su ejemplo, y amando e intercediendo por los hermanos, como nos enseña Pablo? ¿Y tú qué harás? ¿Cómo pondrás en práctica lo que has escuchado? Es tiempo de cambiar y disfrutar de tener ese amor y gozo en tiempos difíciles. Yo quiero dejarte el desafío de ponerlo por obra. No quedarte con lo que has escuchado. Vive con amor y gozo en tiempos difíciles. Deja que Dios te recalibre. Pídele a Dios que te muestre tus defectos en vez de estar viendo los de otros. Y ora por tus defectos. Cambia tú. ¿Y sabes qué? Ora por los demás, que tengan amor, gozo, gracia, paz. Y recuerda, quien está cambiando la vida de tus hermanos es el mismo que está cambiando nuestras vidas. Porque el que comenzó en todos nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Queridos, es un gozo para mí compartir esto con ustedes. No saben cómo ha ayudado a mi vida esto. No saben cómo ha cambiado mi perspectiva. Tengo tantos años en el Evangelio, pero Dios me sigue recalibrando. Y espero que tú dejes que lo haga también, para que funcionemos exactamente como Dios quiere y reflejemos el carácter de Cristo. Y como dice Pablo, cada día nuevo. ¿Sabes por qué? Para que Cristo crezca y yo mengue. Déjame orar por ti. Y deseo con todo mi corazón que este congreso sea de muchísima bendición para tu vida. Padre, gracias por lo que nos has enseñado hoy. Te bendecimos y agradecemos la oportunidad que esta iglesia nos ha dado para poder seguir creciendo. Permite que de verdad podamos tomar el ejemplo de Jesús y de Pablo, y que otros puedan ver en nosotros
que realmente Cristo habita en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y espero verlos pronto en persona. Un saludo a todos, por favor.